Hola chicos, hoy vamos a explicar el tema de las conjunciones. Si recordáis, habíamos visto ya que en castellano tenemos varios tipos de palabras invariables que realizan la función de unir los diferentes elementos lingüísticos. Y estas palabras son, por una parte, las preposiciones, que ya hemos estudiado, y por otra parte, las conjunciones, que es lo que hoy vamos a repasar. Os he preparado una presentación para que os sea más sencillo seguir la clase y conviene que tomes apuntes en tu cuaderno de todo lo que va apareciendo en esta presentación. Si quieres, puedes parar el vídeo en aquellos momentos en donde creas que necesitas más tiempo para copiar los apuntes o que necesitas volver a escuchar lo que se acaba de explicar. Bueno, pues empezamos. Las conjunciones. Vamos a empezar, como siempre lo hacemos, definiendo qué son las conjunciones. Aquí tenéis la definición. La definición de conjunción es que son palabras invariables, es decir, que no tienen accidentes gramaticales, es decir, que no tienen género, que no tienen número, que no tienen persona, ni tiempo, ni modo, etcétera, que sirven, por una parte, para unir palabras, sintagmas y oraciones de la misma importancia gramatical. ¿Vale? Acordaos que esto ya lo habíamos estudiado. Hay dos tipos de uniones gramaticales. Una es la coordinación, ¿vale? En donde se unen elementos de la misma importancia, y la otra es la subordinación, en donde se unen elementos de diferente importancia. Uno es más importante que otro. Bueno, pues como estaba diciendo, las conjunciones son esas palabras invariables que sirven para unir palabras, sintagmas y oraciones de la misma importancia gramatical, y también sirven para unir oraciones de diferente importancia gramatical, es decir, también sirven para subordinar. A diferencia de las preposiciones, como veremos después, las conjunciones pueden realizar estos dos tipos de uniones, tanto la coordinación como la subordinación. Recordad que las preposiciones solo pueden subordinar palabras y sintagmas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que las conjunciones son palabras mucho más ricas y mucho más completas que las conjunciones. Vamos a ver los tipos de conjunciones. Si recordáis, cuando estábamos hablando de las preposiciones, vimos que en castellano existen muy pocas preposiciones. Las preposiciones son una lista cerrada de palabras que propone la Real Academia. Por contra, las conjunciones es una lista abierta. Hay muchas conjunciones. Hay palabras, además, que en un momento determinado se pueden reconvertir en conjunciones. Por eso veremos algunos adverbios que en ciertas ocasiones funcionan como conjunciones, ¿vale? Lo importante es que sepamos que existen dos tipos de conjunciones, las conjunciones coordinantes y las conjunciones subordinantes. Vamos a empezar por las conjunciones coordinantes. Como su propio nombre indica, las conjunciones coordinantes sirven para coordinar, es decir, para unir elementos de la misma importancia gramatical. ¿Qué elementos pueden unir las conjunciones coordinantes? Pues pueden unir palabras, pueden unir sintagmas y pueden unir oraciones. Os he puesto en esta presentación también un cuadrito en donde aparecen las principales conjunciones coordinantes. Vamos a verlo. Estas son las principales conjunciones coordinantes en castellano y esos tres son los grupos de las más significativas. Las copulativas, que sirven para unir, es como si fuera una suma. Las disyuntivas, que sirve para presentar una opción. Fijaos en el ejemplo, habla o calla para siempre, ¿vale? Nos está dando la opción de hablar o de callar. Y las adversativas, que lo que van a hacer es que van a proponer una oposición o van a proponer un impedimento para que se realice la acción principal. Por ejemplo, hacía frío, pero a pesar de ello, pues salimos. ¿Vale? Y ahí tenéis algunas de las más importantes. Más sin tilde, acordaos que este más nos había salido al hablar de la tilde diacrítica y habíamos dicho que era equivalente a pero. Pero
aunque este aunque también tiene que ser siempre equivalente a pero, porque si no es una palabra diferente. Sino, ¿vale? Junto, luego también tenemos sin embargo, y hay otras que no hace falta que las veamos, ¿vale? Con estas, de momento, yo creo que tenemos más que de sobra. Vamos a volver para hablar de las conjunciones subordinantes. Las conjunciones subordinantes sirven únicamente para subordinar oraciones, es decir, para unir dos oraciones que tienen diferente importancia gramatical. Una es más importante que la otra. Si yo digo, por ejemplo, quiero que vengas a mi fiesta, ¿vale? Fijaos cómo es más importante que vengas a mi fiesta. De hecho, que vengas a mi fiesta, para que veáis que es menos importante, no puede funcionar solo. Necesito siempre tener un elemento al que subordinar, es decir, al que unir en primer lugar para que la oración que vengas a mi fiesta tenga sentido. Conjunciones subordinantes hay muchas en castellano. Os he puesto en un cuadrito unas pocas, ¿vale? Conviene que las conozcamos. Aquí los tenéis. Las de arriba del todo, que se llaman completivas, son dos conjunciones que aparecen muchísimo, que y sí. Y luego tenemos un montón de locuciones adverbiales. Por ejemplo, las condicionales, ¿vale? Esto nos sirven para explicar condiciones. Las causales para expresar causa, ¿vale? Porque, puesto que, ya que. Las consecutivas para expresar consecuencia. Las finales para explicar finalidad. Aquí tenéis en este cuadro las principales conjunciones que pertenecen a cada uno de estos tipos. Y también tenéis al lado un ejemplo para que veáis cómo se usa. Bueno, pues una vez que hemos visto los tipos de conjunciones, tanto coordinantes como subordinantes, vamos a dar un pasito más. ¿Os acordáis cuando hemos visto los adverbios y cuando hemos visto las preposiciones que hablábamos de locuciones adverbiales y locuciones preposicionales? Si recordáis, las locuciones adverbiales son grupos de palabras que funcionan como un adverbio. Las locuciones preposicionales son grupos de palabras que funcionan como una preposición. ¿Qué van a ser entonces las locuciones conjuntivas? Pues de palabras que van a funcionar como una conjunción. ¿Vale? En castellano tenemos muchísimas locuciones conjuntivas y tenemos tantos tipos de locuciones conjuntivas o tipos de preposiciones. Es decir, pues podemos tener locuciones conjuntivas causales, locuciones conjuntivas consecutivas, finales, etcétera. Os he puesto para que veáis algunos ejemplos. Fijaos cómo son grupos de palabras que equivalen a una conjunción. Vale, por lo tanto, sin embargo, que puede equivaler a pero, lo mismo que no obstante, con tal de que equivale a sí, para qué, o bien que equivale a o, ¿vale? Insisto, hay muchas. Lo importante es que tengamos claro que cuando en una oración nos aparecen varias palabras que realizan la función de una conjunción, estamos hablando de una locución conjuntiva. Bueno, espero que más o menos os hayáis enterado bien de cómo funcionan las conjunciones. Ahora, para mí, lo más importante es que sepamos distinguir bien entre preposiciones y conjunciones, entre cuál es la función de las preposiciones y cuál es la función de las conjunciones. Para ello, he separado un cuadro en donde se explica la diferencia entre unos y otros y también os he preparado algunos ejemplos. Bueno, pues aquí tenemos el combate entre las preposiciones y las conjunciones. A ver, este es el cuadro que os he preparado. Puede parecer un poco lioso, pero en el fondo no lo es. Vamos a ir explicándolo. En la parte de la izquierda tenemos los dos tipos de palabras, las preposiciones y las conjunciones. Y arriba tenemos los elementos a los que van a unir, que pueden ser palabras, sintagmas u oraciones. Aquí en la siguiente fila lo que tenemos son los diferentes tipos de unión que se pueden dar en lingüística. Ya sabemos que son la coordinación y la subordinación. Bueno, pues vamos a ver. ¿Qué pasa con las preposiciones? Las preposiciones
¿coordinan palabras? No. ¿Las preposiciones subordinan palabras? Sí. Vamos a ver qué pasa con las preposiciones y los sintagmas. ¿Las preposiciones coordinan sintagmas? No. ¿Subordinan sintagmas? Sí. ¿Qué pasa con las preposiciones y las oraciones? ¿Las preposiciones coordinan oraciones? No. ¿Las preposiciones subordinan oraciones? No. ¿Vale? Es decir, que las preposiciones solo sirven para subordinar, es decir, para expresar relaciones en donde un elemento es más importante que otro en palabras y sintagmas. El resto de relaciones las va a realizar las conjunciones. ¿Quién se va a encargar de coordinar palabras? Las conjunciones coordinantes. ¿Vale? Las conjunciones no van a subordinar palabras. ¿Por qué? Porque ya se encargan de eso las preposiciones. En el caso de los sintagmas, pues es exactamente igual. Palabras y sintagmas funcionan siempre de la misma manera. ¿Las conjunciones van a coordinar sintagmas? Sí. ¿Van a subordinar sintagmas? No. ¿Por qué? Porque esa función ya hemos dicho que la realizan las preposiciones. En cuanto a las oraciones, las conjunciones pueden coordinar oraciones, para eso existen las conjunciones coordinantes, y también pueden subordinar oraciones, para eso existen las conjunciones subordinantes. ¿Vale? Nos vamos enterando entonces que preposiciones y conjunciones tienen su función específica y que en ninguna función coinciden, porque si coincidieran en la función serían el mismo tipo de palabras, ¿vale? Unas coordinan unas cosas y otras subordinan otras cosas, ¿vale? Bueno, pues para terminar os he incluido algunos ejemplos, ¿vale? Os lo he separado en estos 4 sectores. Vamos a ver ejemplos de preposiciones subordinando palabras y sintagmas. Fijaos, en esa primera oración, Messi tiene hambre de gol. ¿Cuál es la palabra más importante entre hambre y gol? Hambre. En el caso de las preposiciones, la palabra que está antes va a ser la palabra que tenga más importancia, salvo que la preposición esté uniendo un sintagma con un verbo, ¿vale? En este caso, como son 2 complementos del nombre, la palabra importante es la que está delante, ¿vale? En el caso de la ventana de mi habitación, fijaos cómo tenemos 2 grupos de palabras, la ventana y mi habitación, que se relacionan a través de la preposición de. ¿Qué es más importante, la ventana o de mi habitación? La ventana es más importante que haya una ventana que la ventana esté en mi habitación, ¿vale? La ventana de mi habitación está rota. Este de está relacionando 2 sintagmas, uno más importante que el otro. La ventana más importante, mi habitación menos importante. Vamos a ver cómo las conjunciones coordinan palabras y sintagmas. Aquí tenemos 2 ejemplos. El primero de ellos, tenemos una oración en donde una conjunción copulativa está coordinando 2 palabras que tienen la misma importancia. María y Pepe son marido y mujer. Bueno, hubiera quedado mejor poner mujer y marido, pero bueno, no importa. También me sirve para que veáis que en el fondo el orden de las palabras cuando tienen la misma importancia no es importante, ¿vale? No da igual que vaya uno primero que otro después. Esto es un poco como la propiedad conmutativa de la suma, ¿no? Da igual sumar 3 más 4 que 4 más 3. La importancia de los números es exactamente igual. En el caso de abajo, fijaos cómo lo que estamos uniendo son 2 grupos de palabras, es decir, 2 sintagmas. Tenemos mi tía y tenemos también mi prima. Y esta conjunción, que es una conjunción disyuntiva, acordaos, esa que presentan 2 opciones, lo que está haciendo es que está uniendo las 2. ¿Quién es más importante, mi tía o mi prima? Pues no lo sé, ni siquiera lo sabe el emisor. Uno de los 2 sabe que vendrá mañana, por eso ninguna de las 2 es más importante. En el caso de la subordinación, pues vamos a ver ejemplos de conjunciones subordinando oraciones. Fijaos, quiero que me expliques este ejercicio. ¿Qué es más importante? ¿Quiero o que me expliques este ejercicio? Evidentemente es más importante quiero, porque quiero si puede funcionar solo, puede funcionar de forma autónoma. En el caso de que me expliques este ejercicio, siempre necesito tener o un verbo delante o una oración delante
o algún elemento al que se une. Yo no puedo usar solo que me expliques este ejercicio, salvo que, por ejemplo, hombre, sí, yo puedo hacer que me expliques este ejercicio, ¿vale? Pero siempre eso está relacionado con un contexto que nosotros conocemos, ¿vale? Nos vamos a la segunda. No voy a ir porque no me apetece. Le ocurre exactamente lo mismo. Es mucho más importante la primera parte de la oración, no voy a ir, que la segunda, porque no me apetece. Porque no me apetece siempre va a necesitar de un elemento al que estar unido, que bien puede ser, como en este caso, una oración, o puede ocurrir que también sea simplemente el contexto. Por último, vamos a ver ejemplos de conjunciones coordinando oraciones. Fijaos, el primer ejemplo, acudirá Pedro, pero se marchará, perdón, acudirá, pero se marchará enseguida. ¿Qué es más importante, que acude o que se marche? Es verdad que es necesario que para que se marche tiene que acudir primero, pero las acciones son igual de importantes, da igual que acuda, o sea, son igual de importantes el hecho de que acuda que el hecho de que se marche, ¿vale? Fijaos en el segundo ejemplo, ¿apruebas o suspendes? ¿Vale? ¿Qué es más importante? ¿Aprobar o suspender? Por supuesto, es más importante aprobar, ya sabemos todos. Pero sintácticamente, ¿qué es más importante? ¿Aprobar o suspender en este caso? Sintácticamente, es decir, los dos elementos en la oración tienen la misma importancia. Y son dos oraciones, ¿por qué? Fijaos, porque tenemos dos verbos. Cuando tenemos dos verbos dentro de un enunciado, estamos hablando de que tenemos dos oraciones o dos preposiciones. Bueno, chicos, pues espero que más o menos os hayáis enterado de cómo funcionan las conjunciones y sobre todo que os hayáis enterado bien la diferencia que tenemos de funcionamiento entre preposiciones y conjunciones, que son las palabras que tenemos en castellano para unir los elementos lingüísticos de dos maneras diferentes. Pues nada, chicos, nos vemos enseguida. Un saludo. Hasta luego.